Muy bien, pues qué gusto saludarles. Hola a todos en Las Ramas, un abrazo afectuoso, bendiciones abundantes para todos y cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí con nosotros aprendiendo, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en esta enseñanza sistemática de Las Ramas. Estamos hablando de las maneras, de las formas en las que Dios habla. La semana pasada pues hablábamos de cómo por voz audible Dios nos habla a través de ángeles, a través de sueños y visiones, de otros fenómenos extraños como Dios hablando a través de una zarza, de una rama, ¿verdad? Ahí en el medio del desierto, en el monte Horeb a Moisés. En fin, eventos sobrenaturales, pues Dios es sobrenatural y Él utiliza diversas maneras, variadas maneras, como dice Hebreos 11:1, para comunicarse con los hombres. También Dios habló en sueños y visiones a los no creyentes, imagínense nada más. Por ejemplo, la esposa de Pilato tuvo un sueño sobre Jesús y advirtiéndole a Pilato que Jesús era inocente y que no debía de condenarlo, y se lo dijo, pero bueno, la presión pues era demasiada de los líderes religiosos de Israel, y pues bueno, a Pilato simplemente dijo, pues entonces yo me lavo las manos, yo no lo encuentro culpable de nada, si ustedes lo quieren condenar. Y los israelitas, los judíos de aquel tiempo dijeron, pues sí, crucifícalo, gritaron. Entonces, ante el temor de un tumulto, de una turba, de una rebelión, pues simplemente Pilato se lavó las manos y dijo, bueno, pues ahí está el hombre, ¿verdad? Está a su disposición. También, y pues bueno, eran impíos, eran gentiles, por así decirlo, no eran ni siquiera israelitas. Pilato era romano y su esposa, ¿verdad? Digamos, el prefecto de Roma en aquel tiempo, ahí que reinaba el delegado del César en esa región. Y bueno, también, por ejemplo, el rey Nabucodonosor, pues era un rey pagano, y sin embargo tuvo una visión muy importante de parte de Dios con respecto a su futuro. Ahí está en Daniel 4:4, tú lo puedes ver, ahí esa estatua. Él tuvo un sueño y lo platicó, ¿verdad? Una visión, Daniel se lo interpretó, y pues hasta la fecha es una profecía que se cumplió. Entonces, pues sueños y visiones. De hecho, dice en Hechos 2, 17 y 18, dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres, por igual. Eso es lo que está escrito. Otra manera como Dios habla, pues es a través de otras personas. En mi caso, ¿verdad? Tuve que ir a hacer un trámite, ¿verdad? A gobierno. La persona yo ese día estaba muy preocupado, andaba distraído, había cosas ahí que traía en mi mente, y simplemente teníamos que hacer un trámite, ¿verdad? Ahí en la Secretaría de Educación. Y la persona con la que nos vimos, ¿verdad? Con la que platicamos, empezó de repente a hablar con tanta sabiduría, bueno, pues literalmente Dios me empezó a hablar ahí a través de ese hombre. No es cristiano, simplemente él empezó a hablar de algunas cosas, situaciones, de lo que él había pasado, de lo que él había percibido, de lo que él había sentido, de lo que él había experimentado, de su propia vida. Y pues en realidad me edificó tanto que cuando terminó la reunión, pues yo me le acerqué y con mucho aprecio le di un abrazo, porque me habló tan claramente Dios. Entonces uno tiene que estar atento, porque Dios te va a hablar a través de situaciones, de circunstancias, de personas que ni te imaginas. Hay que estar atentos. De quien menos esperas, Dios puede darte una palabra, esa palabra que tú estás necesitando. A lo mejor no es tan común, que por ejemplo no es tan frecuente esto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios, por ejemplo, nos habla tremendamente y muy directamente a través de la predicación y de la enseñanza. Seguramente que te ha pasado, ¿no? Cada domingo
Y tú de repente, ¿verdad? Todos los domingos, por ejemplo, que pasó, ¿verdad? De repente la predicación me empezó a hablar de unas cosas que yo traía ahí un poquito cargando y fue tan saludable, me sentí tan liberado, tan libre, ¿verdad? De que de repente esa carga que yo traía, pues Dios me habló, ¿verdad? Para liberarme de ella. Entonces, Dios usa a predicadores. Lo hizo en el pasado como a Pedro, a Pablo, los usó a Apolos para proclamar el evangelio de la verdad. Lo puedes ver tú ahí en Romanos 10, del 14 al 15 y en el libro de los Hechos, obviamente. Pero efectivamente los predicadores son esenciales para que las personas escuchen la palabra de Dios. Predicación tiene la misma raíz que profecía. Cuando está alguien predicando, te está hablando de las cosas que han de suceder en el futuro, de las cosas que han de venir. Por eso es que ahí el Espíritu Santo nos empieza a hablar algunas palabras remas, estas que ya hemos venido ¿verdad? Revisando. Son palabras específicas para alguien específico, en un tiempo específico, con un propósito específico. Pero todos, cuando los hijos de Dios tenemos este derecho o pues este regalo de parte de Dios de estarnos hablando a través de la palabra, en las alabanzas, cómo Dios nos edifica, ¿verdad? Dios, de repente empezamos a cantar una alabanza y bueno, es prácticamente Dios mismo el que te está hablando a tu corazón, a tu espíritu, edificándote, levantándote, contestándote, guiándote, dirigiéndote, marcándote ahí, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo ahí directo a tu corazón. Así que tú lo puedes, este pasaje de Romanos 10 del 14 al 15 es bueno que tú lo revises. Decía yo, pues a través de otras personas también, cuando escuchas una palabra profética, pues la profecía está enlistada entre uno de los dones del Espíritu, ahí en el Nuevo Testamento, está en Romanos 12:6, pero también especialmente en 1 Corintios 12, ahí están los dones del Espíritu. También en Efesios 4:11, todos estos lugares ahí hablan de cómo la palabra profética, la profecía, pues es un don del Espíritu Santo que Dios se lo da específicamente a algunas personas, o una palabra profética para alguien en especial que de repente en un domingo siente o percibe algo, ¿verdad? Para alguien y guardando todas las líneas, ¿verdad? Que la profecía sirve para edificar, para instruir, para consolar, ¿verdad? Guardando esos lineamientos, nunca para condenar, ni nada como eso, ¿verdad? Pero como hay personas ahí que Dios les está hablando para contestar también algunas de las cosas que nosotros estamos preguntándole. En el Nuevo Testamento también el profeta Agabo profetizó que una hambruna vendría sobre el mundo conocido, en Hechos 11:28, y en la actualidad lo sigue haciendo, ¿verdad? Ahí hubo, después han encontrado ahí, ya Dios estaba hablando, por ejemplo, a través de lo que vendría ahora con la pandemia, ¿verdad? Lo estaba anunciando desde algún tiempo antes. En fin, debemos de estar atentos a la palabra profética más segura, dice, a la que habrán de estar atentos. También en otra parte, en 2 de Crónicas 20:20, dice: créanle a Dios y estarán seguros, créanle a sus profetas y serán prosperados. En diciembre tuvimos una palabra profética aquí acerca de algunas cosas que habrían de suceder, y así se han estado dando. Últimamente también hemos estado recibiendo ahí, estando atentos a algunas cosas que se están anunciando, ¿verdad? Para lo que viene. Entonces, pues debemos de estar atentos ahí a la voz de Dios, hablando a través de palabras proféticas. También la palabra de conocimiento, que es otro de los dones del Espíritu Santo, está en 1 Corintios 12:8. La palabra de sabiduría, 1 Corintios 12:8. La interpretación de lenguas, ¿no? 1 Corintios 12:10 y 14:5, ¿verdad? Estas palabras que el Espíritu Santo de repente tú estás, que Dios está mandando o está utilizando a personas para darte
palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, interpretación de lenguas, etc. Así que finalmente Dios también habla a través de un gentil y delicado susurro. Dios jamás va a levantar la voz para ponerla por encima de todos los demás, no, más bien como los maestros en la escuela, va a esperar a que todos se callen para entonces poder hablarte, a que tú te calles también y yo también, ¿verdad? Para poder hablarnos también ahí a nuestro corazón, a nuestro oído, como un susurro. Esta es la manera más común en la que Dios habla. Elías, el profeta Elías, escuchó este murmullo allá en la montaña cuando andaba huyendo de la reina esta Atalía, que lo quería matar. Le dijo, donde te encuentre te mato, y salió huyendo, y primero estuvo muy desmoralizado. Después Dios lo alimentó, lo fortaleció y le dijo, levántate y anda, porque largo camino te espera, todavía tienes mucha chamba, mucho por hacer. Llegó a una cueva, se encerró, y dice que vino un terremoto y estaba esperando escuchar la voz de Dios dentro de ese terremoto y no la hubo. También hubo relámpagos, truenos, una tormentona, esperaba que Dios le hablara, tampoco allí estaba, y así varios sucesos que sucedieron, hasta que de repente hubo una calma profunda, total, un silbido apacible, un silbo apacible, dice, y ahí estaba la voz de Dios. Ahí estaba la voz de Dios. Entonces busquemos esa voz de Dios, ahí busquémosla en medio de esta quietud de nuestro corazón, esa quietud que viene ahí cuando te levantes en la mañana temprano, te pones a leer tu Biblia, te pones a orar, te pones a estar receptivo ahí con un cuaderno, atento a la voz de Dios, qué es lo que Dios te quiere hablar. Realmente ahí en este suave murmullo de Dios, ahí es donde está la respuesta. En Job 26:14 lo confirma, dice, y esto es solo una muestra de sus obras, un murmullo que logramos escuchar. ¿Quién podrá comprender su trueno poderoso? Ahora, esta voz interna también toma la forma de pensamientos, los cuales son nuestros pensamientos, pero que no vienen de nosotros, vienen de Dios. Yo le digo a la gente, y le da mucha risa cuando yo le digo que en el baño a mí me habla Dios, y quién sabe qué piensen, porque todo el mundo se sonríe o se ríe, pero simplemente cuando yo me meto a lavarme ahí las manos, ¿verdad? O me meto a cambiarme o alguna cosa, ahí Dios me empieza a hablar, porque como que es un lugar muy íntimo, muy privado, muy en donde nadie me está viendo. Ahí Dios me habla efectivamente a través de pensamientos, para no ir tan lejos. Hoy en la mañana, ¿verdad? Entre el baño y que me regresé, fui al baño a hacer pipí, regresé ahí en ese camino Dios me empezó a hablar, me dijo 3 cosas, me acosté y no estaba a gusto, dije me voy a levantar a escribirlas, porque se me pueden olvidar, y pues sí, efectivamente ya para cuando las escribí nomás me acordaba de 2 muy importantes. La tercera le estoy preguntando al Señor, o le estoy pidiendo, Señor, dame chance, por favor, perdóname porque no lo anoté a tiempo, me prometo levantarme más rápido, ¿verdad? Le di un poco de vueltas al asunto, entonces es algo ahí que Dios es muy notable esta relación con Dios. Nehemías lo describe como algo que Dios ponía en su corazón. En Nehemías 7:5 dice, en la Nueva Versión Internacional, mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia. Entonces Dios puso en su corazón, Dios le ordenó, Dios le habló. Así que una de las maneras en que podemos saber que los pensamientos que recibimos vienen del Espíritu Santo o de Dios, pues suceden, porque están muy relacionados con nuestra oración. Cuando estamos orando por sabiduría o por algo que hacer, ¿verdad? Algo en particular, pues mira, cuando recibimos pensamientos después de haber expresado nuestras peticiones, no podemos dudar que éstas provienen de Dios. Santiago 1 del 5 al 6 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente
sin menospreciar a nadie, pero pida con fe sin dudar nada, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Los pensamientos del Espíritu Santo pueden ser reconocidos como intuiciones también, en mayor o menor grado, de acuerdo a la obra de la palabra en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Esto es particularmente verdad cuando sucede a través de las siguientes situaciones. Cuando Dios está tratando de captar nuestra atención, ¿verdad? Cuando recibe uno un llamado específico para un servicio a Dios, cuando el Espíritu de Dios llama a las personas al arrepentimiento y a la salvación. Por ejemplo, en Lucas 24:32 dice, está platicando en el camino a Emaús, 2 discípulos de Jesús que se encontraron con él, y cuando los dejó se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Así que estoy casi terminando. Déjame nada más decirte, hoy en día las personas también se refieren a la voz de Dios de otras maneras, como una convicción, una motivación, una señal, pero todos hablan de el susurro de la voz interior, que puede ser como la conciencia también. Quiero decir, se puede también, a veces se dice que es la conciencia la que está hablando. Es interesante, la conciencia, sobre todo personas que no conocen al Señor, porque para nosotros pues sí, ya está ahí nuestra conciencia intacta, pero además tenemos la enorme virtud y el privilegio de poder recibir escuchar la voz de Dios a través de esta voz del Espíritu Santo en nuestro interior. Así que hasta los animalitos aprenden a reconocer la voz de su dueño por la costumbre, por la experiencia, por el trato, ¿verdad? Entonces, pues cuanto más nosotros, entre más unidos y dependientes del Señor estemos, más sabremos discernir la voz de Dios. Ajá. Así que entonces, pues quiero decirte algo que dice en 1 Corintios 2:16, dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? También 1 Corintios 2:11 dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y a quien Él se las quiere revelar, es decir, a ti y a mí. Los pensamientos de Dios se nos comunican en nuestro espíritu humano, y nuestro espíritu humano es donde se da lugar a la autoconciencia, al autoconocimiento. Proverbios 20:27, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues se escudriña lo más profundo de nuestro ser. Así que entonces, pues no ignoremos esa voz de Dios, tengámosla presente, ¿verdad? Y entendamos que Dios quiere comunicarse con nosotros indudablemente, ni siquiera lo dudes. Es una relación natural entre Dios y los hombres. Aquellos hombres, quiero nada más precisar por último, aquellos que tienen un corazón humilde y que tienen el deseo de acercarse a Dios, estos oirán su voz indudablemente. Así que entonces, pues mira, aquí terminamos. Que Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo cariñoso para todos. Bendiciones.